Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro del profeta Miqueas. Y estamos en capítulo 4. Miqueas, capítulo 4. El texto de este capítulo está en el boletín, pero si quieren pueden abrir sus Biblias y encontrar el cuarto capítulo del libro del profeta Miqueas. Y en los capítulos 1 al 3, el énfasis principal fue descubrir, revelar, exponer los pecados de Israel y Judá. En particular su idolatría, su infidelidad a su Dios. Y hemos visto en particular en capítulo 3 que Miqueas habló fuertemente acerca de los pecados de los líderes, los magistrados, los profetas y los sacerdotes. Había corrupción y opresión de parte de ellos. Los profetas cambiaron y conformaron su mensaje para agradar a los oídos de los que les pagaron o les dieron comida, etc. Los sacerdotes trabajaron no para el bien de Dios, el bien del pueblo o la gloria del Señor, sino para agradar otra vez al pueblo. Y los magistrados usaron sus posiciones y su poder para obtener más y más y más y más para sí mismos, y en el proceso destruyendo a los pobres, a los oprimidos. Dios, como consecuencia por estos pecados, ha proclamado que vendrá juicio contra Israel y contra Judá, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Los ejércitos de otras naciones vendrán y conquistarán al pueblo de Dios para juzgar y castigar al pueblo por sus pecados. Miqueas 4 cambia el tema. Miqueas 4 es un contraste con los primeros capítulos del libro de Miqueas. Y vamos a ver que la perspectiva de Miqueas 4 es mucho más ancha. Y Miqueas 4 está mirando hacia el futuro, un futuro muy en el futuro, porque habla de los postreros tiempos. Y las profecías frecuentemente son como si tiras una piedra en un lago y la piedra está saltando varias veces. Y las profecías están viendo varios eventos en el futuro en una profecía. Entonces vamos a ver diferentes puntos de tiempo combinados en una profecía, y no siempre en el orden lineal, no necesariamente en un orden consecutivo. El orden en que el profeta anuncia los eventos no es necesariamente el orden en que los eventos sucederán. Pero el profeta Miqueas sí está anunciando eventos en el futuro, en diferentes momentos o puntos de tiempo en el futuro. Miqueas 4 entonces no es el enfoque, el énfasis no es tanto en los pecados del pueblo en el presente y las consecuencias, sino cosas más grandes y más adelante en el futuro. Lo que vamos a hacer es leer Miqueas 4 y voy a hacer algunos comentarios durante la lectura. Y noten en particular que vamos a incluir el primer versículo de Miqueas 5 en la lectura, porque en las escrituras, en la Biblia hebrea o en las escrituras hebraicas, ellos ven a Miqueas 5:1 como el fin de capítulo 4. Y obviamente hay una conexión entre el fin de capítulo 4 y el principio de capítulo 5, pero quiero explicarlo ahora para que no sean confundidos. Miqueas 4, incluyendo capítulo 5, versículo 1. Esto es la palabra de Dios. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes,
y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Pausamos. ¿Qué es que vemos en estos versículos, en Miqueas 4, en los primeros 5 versículos? Recuerden que la ciudad de Jerusalén es un monte, no un monte gigante como una montaña muy muy grande, pero sí es un monte. Y el templo de Salomón fue construido encima del monte de Jerusalén. En la parte más alta de Jerusalén fue construido el templo de Salomón. Y en la mente de las naciones del Mediterráneo, los lugares altos de la tierra son los lugares más santos, porque supuestamente, según ellos, en sus mentes, están más cerca a los dioses. Entonces, normalmente, frecuentemente, construyen sus templos en los lugares altos. Y el templo de Salomón también fue construido en el lugar principal de la ciudad de Jerusalén, en la parte más alta del monte de Jerusalén, monte Sión. Entonces, en Miqueas capítulo 4, lo que vemos es que este monte de Jerusalén y el templo sobre ello está creciendo y creciendo y creciendo y subiendo y subiendo y subiendo, levantándose yendo hacia arriba, más y más creciendo, y las naciones entonces están viendo este monte tan grande con el templo de Dios sobre ello y quieren ascender el monte de Jehová, quieren ascender el monte de Jerusalén para entrar en el templo de Dios. Quieren ser enseñados y son las naciones que quieren ascender. Cuando nosotros leemos los salmos de ascenso o ascensión, estamos pensando en los judíos que están ascendiendo a Jerusalén. Pero Miqueas 4 describe las naciones desde muy lejos que quieren acercarse a Jerusalén, viajar a Jerusalén y ascender este monte que ha crecido y subido tanto. Y luego en los versículos 3 y 4 vemos un estado de paz y seguridad, cuando las espadas y las lanzas ya no son herramientas de guerra, ahora son herramientas para cultivar uvas e higas. Higos. Gracias. Higos. Y cada hombre puede sentarse debajo de su vid y su higuera. Esto describe como una escena de paraíso para un judío o para una persona en el Mediterráneo. Yo puedo tener mi propio vid y mi propia higuera y sentarme bajo ellos. Yo tengo vino, yo tengo higos. ¿Qué más puedo querer? y noten que está sentado bajo la sombra de este árbol. Lo que vemos es que cuando una persona preparó una viña, construyó muros y un torre para proteger sus uvas, para proteger todo lo que había cultivado, para que nadie venga y robe su vino o sus uvas, etc. Pero en este caso, el hombre tiene una higuera o un vid y se sienta debajo de su sombra porque está seguro. Dice
no habrá quien los amedrente. No hay nadie para atacar, no hay nadie para robar sus bienes y sus cosas. Entonces vemos en los postreros días el monte de Dios subiendo, creciendo, las naciones viniendo, acercándose para entrar en el templo de Dios, y todos en una condición o estado de paz y seguridad. Luego vemos en versículos 6 y 7 que hay una promesa del retorno, del regreso del remanente de los israelitas exiliados. Versículos 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Los que no tienen fuerza, los que no pueden caminar por su propia fuerza, los que han sufrido y han sido afligidos y son exiliados, Dios recogerá a ellos. Y los que dicen, no puedo volver a Jerusalén, Dios dice, yo te llevaré. Juntaré la que cojea y recogeré la descarriada. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Vemos en los postreros días el remanente de los judíos, las naciones, todos uniéndose en el templo de Jehová. Continuamos la lectura, versículo 8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, hay un contraste. Vemos que los que regresen a Jerusalén, o en el regreso del remanente a Jerusalén, también regresará el rey a Jerusalén. Pero después de versículo 8, hay un contraste. En lugar de mirar hacia el futuro, ahora estamos hablando del presente. En versículo 8 habla del regreso del rey. Pero en versículo 9, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Vemos que un rey no puede regresar si no ha salido. Versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Versículos 9 y 10 entonces dicen, por ahora ustedes van a pasar por un exilio. Y no habrá rey en Jerusalén, porque la ciudad será derrotada, el rey saldrá, y en el futuro el rey regresará a Jerusalén. Pero por ahora deben llorar. Duélete y gime, hija de Sión. Ustedes van a pasar por dolores y dificultades, junto con una promesa de liberación. Llegarás hasta Babilonia, pero desde allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Por eso les dije que la profecía frecuentemente es como tirar piedras que saltan en el agua. Estamos viendo varios puntos. Ustedes van a salir a Babilonia. Desde allí serán libradas. Y más después de esto. Pero no necesariamente en este orden. Ahora, versículos 11 hasta el fin de la lectura declara el juicio de Dios contra Israel, junto con una promesa del triunfo del pueblo de Dios sobre sus enemigos.
Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. En los versículos 11 hasta el fin de la lectura hay cambios fuertes de este al otro, de este al otro. Ustedes, muchas naciones se han juntado contra ti y les daré victoria contra ustedes. Luego, versículo 12, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ellos serán juzgados. Versículo 13, el pueblo de Dios triunfará sobre sus enemigos. Versículo 1 de capítulo 5, tus enemigos vencerán a ustedes. Está cambiando casi cada versículo. ¿Qué podemos aprender de Miqueas 4? Estamos viendo varios eventos en diferentes puntos de tiempo. Esto es una profecía para los israelitas y el reino de Judá. ¿Cómo nos aplica a nosotros? ¿Cómo nos ayuda a nosotros? ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios en Miqueas 4? 4 cosas. En primer lugar, hermanos, lean las Escrituras a la luz de la unidad del plan de Dios. Lean las Escrituras a la luz de la unidad del plan de Dios. En nuestra confesión de fe, en capítulo 1, párrafo 7, nosotros confesamos esto, y está en el boletín para ustedes. Confesamos, no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. No todas las partes de las Escrituras son tan claras como otras partes. Y cuando hay oscuridad en las Escrituras, que no es una oscuridad en las Escrituras, sino en nuestro entendimiento, pero cuando hay oscuridad, ¿cómo podemos echar luz sobre una porción o un pasaje oscuro para nosotros? Pues debemos leer las Escrituras a la luz de la unidad del plan de Dios. Es decir, si entiendes el propósito de Dios para todos los tiempos, si entiendes el plan grande de Dios, es más fácil entender las partes más pequeñas que forman parte de este plan más grande. Podemos entender a veces los particulares mejor por entender lo general, el plan general de Dios. Y Miqueas 4, si entendemos el plan entero de Dios, el plan completo de Dios, Miqueas 4, podemos ver, esto tiene su lugar, tiene su espacio en el plan de Dios. Pero la pregunta es entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan entero? El propósito de Jehová para todos los tiempos. Pues aprendemos esto por medio de las Escrituras del Nuevo Testamento. Y sobre todo en las epístolas del apóstol Pablo. ¿Cuál es el
el plan general, el fin de todos los fines que Dios ha propuesto y planeado, pues Pablo nos ayuda. Nos dice en Efesios capítulo 1 y los versículos 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ok, Dios va a darnos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es el plan de Dios que ahora nos da a conocer? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito eterno de Dios, su plan completo es reunir todas las cosas, todos son reunidos en el Señor Jesucristo. Eso es el plan principal, el plan general. Efesios 3, 4 al 11 nos da una porción de este plan, porque acabamos de leer que Cristo reunirá todas las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Una reunión y consumación terrenal y también celestial. Ahora, si enfocamos en lo terrenal, podemos ver una parte del plan de Dios en Efesios 3, 4 al 11. Y noten, el fin es unidad, la unión, la reunión de todas las cosas. Y la reunión y unión de todas las cosas presupone varias otras reuniones que están combinando hasta una unión final. Y en Efesios 3, 4 al 11 leemos de una de estas uniones que preceden la unión final. Dice Pablo en Efesios 3, 4 al 11, leyendo lo cual, sus escritos, sus epístolas, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pausamos. Pablo dice, el misterio de Cristo fue revelado en los tiempos pasados, pero no tan claramente como ahora ha sido revelado por los apóstoles y la iglesia. Los apóstoles y la iglesia anuncian con más claridad lo que Dios había revelado de antemano con menos claridad. El mismo mensaje en el Antiguo Testamento revelado misteriosamente, en el Nuevo Testamento revelado claramente, abiertamente. ¿Cuál es el misterio de Cristo? ¿Cuál es el misterio de la voluntad para reunir todas las cosas en Él? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo había recibido de Dios una comisión especial para revelar y aclarar y explicar el misterio de Cristo, que los gentiles y los judíos son copartícipes, coherederos de la misma promesa, de la misma herencia por el Evangelio.
Y Pablo se regocijó. Dijo, mi trabajo, mi porción, mi vida, mi misión es anunciar estas cosas. Es decir, quiero que entendamos el argumento. Dios ha tenido un plan eterno, un propósito eterno para reunir a todas las cosas en Cristo Jesús. Y vemos que esto incluye la unión de los judíos y los gentiles en el Evangelio. Y que esto había sido revelado de antemano, misteriosamente, pero ahora ha sido revelado claramente y abiertamente. Es decir, si regresamos a Miqueas 4, vamos a ver la unión de los gentiles y los judíos en el Evangelio, pero en lenguaje más misterioso, profético. Regresamos entonces a Miqueas 4, porque es más fácil leer las Escrituras a la luz de la unidad del plan de Dios. Yo sé cuál es el fin, yo sé cuál es el plan, yo sé cuál es el propósito, la voluntad de Dios. Entonces esto debe conectar al plan. Esto no es otro plan, otra cosa. Esto tiene un papel y una parte en el plan de Dios. ¿Qué describen los primeros versículos de Miqueas 4? Que el templo de Dios asciende y crece, y las naciones dicen, subamos, vamos al templo de Dios para estar en la presencia de Dios, para aprender de Él y para gozarnos de la paz y la seguridad que Él provee para todo su pueblo. Y son las naciones que vienen para entrar en el templo de Dios. Los gentiles, los no judíos, son atraídos al templo de Dios y participan en la gloria de Dios. Esto es una profecía del establecimiento de la iglesia de Jesucristo, que es el templo de Dios, el templo del Espíritu, el lugar donde mora el poder y la presencia de Dios. Y Jesús, por ascender al cielo, Él estableció una iglesia universal. Y todas las naciones son invitados a entrar en este templo y gozar y participar de la gloria de ello. Entonces las naciones que son atraídos al templo y monte de Dios en Miqueas capítulo 4, ¿quiénes son? Son tú y tú y tú y tú y yo. Son nosotros. Nosotros estamos en Miqueas capítulo 4. Nosotros somos los que ascendemos el monte de Dios y entramos en el templo para estar en su presencia. Junto con los judíos, todos al mismo nivel. Todos con los mismos derechos, los mismos privilegios, las mismas obligaciones. Ahora bien, a los judíos esto fue una traición, porque nosotros participamos sin tener que guardar la ley de Moisés. La circuncisión, las dietas, los sacrificios, todas estas cosas no nos obligan. Y los judíos creyeron que los gentiles tendrían que judaizarse, hacerse judíos para participar en la gloria futura que Dios iba a inaugurar. Pero no fue así. Y los apóstoles y la iglesia dijo, no, el evangelio ahora revelado es que todos pueden participar gratuitamente por medio del Mesías muerto y resucitado. Y los judíos no creyentes dijeron, no, queremos la ley de Moisés. Y una de las razones por las cuales no creyeron, no solamente porque no eran los elegidos de Dios, pero una de las razones es que ellos leyeron el Antiguo Testamento y pensaron que el cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento sería
igualmente como las palabras mismas. El monte de Jerusalén tiene que subir y crecer, porque esto es lo que Miqueas 4 dice, etcétera, etcétera. Pero el cumplimiento de la profecía es más grande y mejor, más allá que las palabras mismas. Los profetas describen un futuro perfecto en el lenguaje de un presente perfecto. Eso es un punto importante para interpretar la profecía. Un futuro perfecto se presenta a nosotros como un presente perfecto. Pero la perfección y el cumplimiento son superiores y mejores que las palabras mismas que Miqueas utiliza para anunciar la profecía. Entonces, si lees Miqueas 4 y piensas, un monte subiendo y creciendo, ¿qué es esto? Es la iglesia, el plan de Dios para reunir todas las cosas en el Señor Jesucristo, los judíos y los gentiles unidos. Un cuerpo, dice Pablo, un cuerpo. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Amén, esto es nosotros. Hay un plan unido. Y voy a hacer un comentario muy breve. Esto es una razón por la cual nosotros no estamos de acuerdo con nuestros hermanos dispensacionalistas, que son nuestros hermanos. Pero en esta área de su teología, de su entendimiento de las Escrituras, ellos ven a otro destino para los judíos distinto del destino de la iglesia. Y nosotros no podemos aceptar la idea de dos destinos diferentes para los judíos y los gentiles. Es un destino en el Señor Jesucristo. Esto es el plan. Y la iglesia no es un paréntesis, la iglesia es el cumplimiento. Y son nuestros hermanos, y son cristianos sinceros, sin lugar a duda. Pero en esto ellos se equivocan. Les he dado otras porciones de los profetas que ustedes pueden buscar. Isaías 2, 1 al 4, Isaías 11, 1 al 10, 56, 6 al 8, Ageo 2, 6 al 9, porque para mostrarles otras partes de los profetas donde Dios había anunciado que los gentiles van a participar en la gloria del Mesías. Para que cuando los judíos se quejan en el Nuevo Testamento, Pablo puede decirles, lo que ustedes están viendo ahora es exactamente lo que Dios había anunciado de antemano. Esto no es un desvío del plan de Dios. Dios no es una traición de parte de Dios. Esto es exactamente lo que Dios había planeado, prometido y proclamado. ¿Y saben qué? Isaías 2, 1 al 4 son las mismas palabras. Miqueas 4 e Isaías 2 tienen las mismas palabras. Y eran profetas al mismo tiempo. Entonces, ¿quién fue el autor primero? ¿Isaías o Miqueas? No sé. Pero el Espíritu les dio las mismas palabras, o uno copió al otro, que todavía es el Espíritu, pero no es común que un profeta y otro profeta tienen las mismas palabras en sus libros. Pero aquí vemos el monte de... pues vamos a Isaías 2. Si no me equivoco. Sí, Isaías 2. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, etc. Es la misma profecía en casi las mismas palabras. Pero ustedes pueden buscar los otros pasajes en su propio tiempo. Lo que nosotros debemos aprender es leer las Escrituras
a la luz de la unidad del plan de Dios. Y en el principio de la lectura, si pensaste, ¿qué significa un monte subiendo las naciones? ¿Qué es esto? Podemos echar luz sobre esto por entenderlo a la luz del plan unido de Dios. Y ahora sabemos exactamente lo que significa esta metáfora, estas palabras, la escena. Segundo, nosotros debemos aprender de este capítulo que primero pasamos por Babilonia y luego, o segundo, entraremos en la bienaventuranza. Pero es necesario pasar por Babilonia primero para entrar entonces en la bienaventuranza después. Entre los eventos futuros anunciados por Miqueas, no todos son buenos. En versículo 8, Miqueas declara que un rey regresará a Jerusalén y inaugurará el tiempo de gloria, que es el Señor Jesucristo. Pero luego en los versículos 9 al 10, Miqueas dice que por ahora no habrá un rey en Jerusalén y el pueblo de Judá tendrá que pasar por un exilio en Babilonia. Y esto no es solamente un anuncio de la derrota de Jerusalén y su regreso del exilio, sino también, sí es esto, pero también es una imagen o una representación de la iglesia en la tierra antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. En nuestro estudio principal en 1 de Pedro, que hemos pausado para estudiar Miqueas, ¿cuántas veces habla Pedro así de nosotros, diciendo que somos exiliados, expatriados, que somos peregrinos, que estamos pasando por un país que no es nuestro país? Pedro nos trata y habla a nosotros como los exiliados, los que están en Babilonia, pero también Pedro habla mucho acerca de la herencia futura que Dios ha preparado para nosotros y está preparándonos a nosotros para esta herencia. Este tiempo, y dijo Pedro en capítulo 1 de su epístola, pero por ahora vamos a ser probados por muchas pruebas, como el oro es probado por el fuego. Entonces, Miqueas 4, que describe Judá pasando por su exilio en Babilonia, es una imagen también, una representación de nosotros, la iglesia, entre la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo, esperando nuestra herencia celestial, esperando la gloria futura prometido por Dios. Entonces, hermanos, quiero recordarles que estos días son nuestros días en Babilonia, pero son algunos días no más. El pueblo de Judá pasaron 70 años en Babilonia, pero no se quedaron allá por siempre, por un periodo. Así también nosotros tenemos que perseverar y someternos a esta aflicción. Y debemos ser testigos fieles mientras estemos en Babilonia. Dios les dijo a los judíos, o los de Judá, les dijo: sujétense a Babilonia y ellos no te matarán. Si ustedes abren las puertas de Jerusalén y permiten la entrada del ejército, si ustedes aceptan a los babilonios, ellos te exiliarán, sí, pero no te matarán. Y los judíos no se sujetaron, no obedecieron a la voluntad de Dios, y los babilonios los destruyeron fuertemente y exiliaron a un remanente. Y Dios les dijo al remanente en Babilonia: establezcanse, cultiven, construyan,
cásense, tengan familia, etc. Deben establecerse y buscar la prosperidad de la ciudad donde estén. Así también nosotros no decimos, no somos de este país, somos ciudadanos del cielo y así evitamos amar a nuestro prójimo o ser ciudadanos fieles aquí. No debemos ser testigos fieles, así como Pedro nos está enseñando en 1 de Pedro 3 y 4. Que debemos tener un testimonio respetuoso en los ojos de nuestros prójimos o nuestros empleadores, etcétera. Pero para ayudarnos a perseverar durante nuestro exilio aquí, es bueno saber que hay una gloria futura. En los versículos 3, 5 y 7, hablan de un tiempo para siempre. En versículo 3, dice, no alzará espada nación contra nación, ni ensayarán más para la guerra. Cuando dice ni se ensayarán más, jamás, nunca más, no habrá más guerra para siempre, no habrá más amenazas o miedo. Versículo 4, no habrá quien los amedrente. Versículo 5, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Versículo 7, Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Yo puedo soportar mis 70 años aquí, es decir, 70 años como exilio de Judá, mi tiempo aquí, por saber que vendrá un tiempo que es desde ahora y para siempre. Si comparamos un exilio de 70 años con desde ahora y para siempre, un exilio de 70 años de aflicción y sufrimiento, cuando nuestros enemigos triunfan sobre nosotros en ciertos sentidos, con andar en el nombre de Jehová y gozar de su presencia para siempre, el balance es así, no hay una comparación. Y Dios anuncia estas cosas a nosotros para consolarnos, para animarnos. Acontecerá en los postreros tiempos. No dice Dios, todos los científicos están diciendo que según sus modelos de matemáticas, nosotros pensamos que quizás, probablemente, esto es lo que va a pasar. No es una posibilidad, ni es una probabilidad, es una certeza. Acontecerá en los postreros días. ¿Por qué? Porque Dios lo hará. Jesucristo ya inauguró esta gloria por resucitarse de los muertos. Ahora hay un ser humano en la carne, con carne que no muere, ni puede morir, con carne incorruptible. Existe un ser humano con una naturaleza humana incorruptible e inmortal. Esto es la inauguración, el inicio de la gloria futura, que no es una posibilidad, sino una realidad. Y es nuestra cabeza, es nuestro Rey, es nuestro Señor, y estamos unidos a Él. Y su vida eterna fluye a nosotros y por medio de nosotros. Y hermanos, no habrá quien nos amedrente. Entonces no tengan miedo. No tengan miedo. Tranquilo. Sí pasamos por dificultades y aflicciones. No negamos esto. Dios no niega, Dios anuncia, van a pasar por pruebas y dificultades. Pero junto con esto Dios nos dice, no tengan miedo. Acontecerá en los postreros tiempos y ya ha empezado, ya ha iniciado. Hermanos, primero Babilonia, segundo
la bienaventuranza. Número 3. La sabiduría y providencia de Dios sobrepasan entendimiento. En los últimos versículos de este capítulo, los enemigos de Israel están atacando, conquistando, etc. Pero Dios dice de ellos en versículo 12, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Ellos se juntan para atacar al pueblo de Dios, pero así están reuniéndose para su propio juicio, para su propia derrota. Ellos están planeando y actuando según sus propios propósitos, con la libertad que Dios nos da como seres humanos, pero hay una soberanía y providencia que está guiando y controlando todas las cosas para que el fin es exactamente lo que Dios había planeado desde la eternidad. La sabiduría y providencia de Dios sobrepasan entendimiento. Y esto es una consolación para nosotros, porque sabemos que de un lado Dios sí permite el pecado del hombre, permite no en el sentido de dar permiso, pero Dios permite el pecado del hombre por no restringir al hombre. Dios puede restringir a todo el pecado de los hombres, pero Dios en su soberanía a veces no restringe y permite por no restringir, no prevenir, permite el pecado de los hombres. Los babilonios sí vinieron y atacaron y destruyeron a Jerusalén, pero aunque Dios sí permita el pecado del hombre, Dios siempre está guiando y controlando el pecado del hombre para cumplir sus propios propósitos. El permiso de Dios no es un mero permiso. Dios permite el pecado con un propósito más grande. Pero quiero decir bajo este punto, rápidamente, que aunque muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que sí entendemos. Los babilonios no entendieron que por atacar a Jerusalén, ellos estaban firmando su propia carta de ejecución. Ahora quiero aplicar esto a los que no creen el Evangelio. Esto no es un secreto. No es un secreto. Si no creemos, si no nos postramos ante Dios, si no nos arrodillamos ante el Señor Jesucristo y creer en Él, pereceremos para siempre. Esto no es un secreto, ni será una sorpresa. La sabiduría y providencia de Dios sobrepasan entendimiento, porque a veces nosotros actuamos sin saber cuáles son los propósitos más grandes de Dios, pero esto es un propósito que Dios no ha ocultado, que Dios ha revelado claramente y directamente. Y todos los que no creen en el Señor Jesucristo serán destruidos como los babilonios, juzgados como los babilonios. Dice en versículo 3, y Él juzgará entre muchos pueblos, que para nosotros es un alivio, justicia, pero para los no creyentes es una amenaza terrible. Justicia contra mis pecados. Y si el hombre dice, yo sé que Dios ha revelado el Evangelio y la salvación y el juicio, pero yo puedo navegar de tal forma para evitar y escapar, no es posible. La sabiduría y providencia de Dios sobrepasan entendimiento. Y tú piensas que tú puedes superar al poder universal, el creador de todas las cosas. Yo sí sé cómo escapar. Yo puedo decir esto o hacer el otro. No es posible. Si los babilonios
hacen lo que quieren y así cumplen la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto menos nosotros? No es posible escoger un camino que termina. No es posible escoger un camino que no termina en el juicio, aparte de creer en el Señor Jesucristo. Todas las cosas guían hacia la salvación o la destrucción del hombre. Y el camino a los dos, los caminos a los dos son revelados claramente. Y nadie puede evitar o escapar lo que Dios ha planeado y lo que Dios ha revelado en su palabra. Salvación para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Destrucción para todos los que no. Número 4, finalmente, admiren y adoren tu Dios. Lo más hermoso de este capítulo, lo más hermoso de la gloria futura es Dios mismo. ¿Por qué quieren ascender y subir las naciones? Porque quieren estar en el templo de Dios con Dios. Quieren ser enseñados por Él, juzgados por Él, es decir, gobernados por Él. Ellos son atraídos a Dios y su majestad. Hay muchos montes y montañas en este mundo, pero yo no quiero subir ninguna de ellos. Son montes y montañas, ¿qué me importan? Pero si tú me dijeras, Dios mismo está encima de este monte, ahora estoy subiendo lo más rápido que puedo. Porque la hermosura no es el monte, sino Dios sobre la monte. Entonces, para nosotros, debemos ser más y más consolados y animados por la idea de la bienaventuranza futura, porque la bienaventuranza se encuentra en Dios mismo. Los niños piensan, en el cielo yo puedo jugar todo lo que quiero, cuanto quiera. Porque están pensando de la gloria como algo que agrada a nosotros mismos. Y con cosas creadas. Yo puedo jugar esto o tener el otro. Pero lo que satisface al alma del hombre, la única cosa que verdaderamente satisface al alma del hombre es Dios mismo. Porque somos satisfechos por bienes y Dios es la fuente de todo bien. Y Él es un bien eterno que satisface eternamente. Debemos entonces admirar a nuestro Dios, contemplar sus perfecciones. Hemos visto su soberanía, su providencia. Y Él tiene omnipotencia y sabiduría para saber cómo guiar y para guiar a todas estas cosas. Su majestad, su gloria, su santidad. Debemos admirar a nuestro Dios, contemplar y luego adorar a nuestro Dios. Y nosotros sabemos que la gloria del cielo no es solamente Dios mismo, y no me gusta decir esto, solamente Dios mismo, pero es Dios mismo y Dios en la carne, el Señor Jesucristo, quien ascendió el monte del Señor para que nosotros pudiéramos entrar y estar con Él. Miqueas 4 entonces describe el pueblo de Dios en el monte de Dios, en el templo de Dios, adorando a Dios, admirando y adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para siempre. Y nosotros podemos empezar a gozarnos de Dios y deleitarnos en su presencia ahora, día por día y todos los domingos, por todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hará. Hermanos, debemos admirar y adorar a nuestro Dios. Amén. Oremos.